María Valtorta, Cuadernos de 1944. Continuación. 29 de julio de 1944. Cántico de Débora. Versículo 2 y versículo 31. Dice Jesús: si allí donde dice Israel ponemos de Cristo, tenemos el pueblo de Dios, ese pueblo que entrará marcado con el santo signo del Hijo en el reino que el sacrificio de éste le ha abierto. Por lo tanto, digamos: oh vosotros, los cristianos, que habéis ofrecido voluntariamente vuestra vida al dolor, bendecid al Señor, porque amando con generosidad, habéis logrado brillar en el cielo como el sol cuando surge. Y brillaréis sin conocer el crepúsculo, porque todo lo que pertenece a Dios es eterno. Y vosotros sois eternos, porque estáis en Dios y en el Cristo crucificado, al que imitáis en lo más arduo de su ejemplo. Por lo tanto, guardad la paz en el corazón, la paz para todo lo humano y todo lo sobrenatural. Yo estoy en vosotros, y sobre vuestras debilidades desciende la indulgencia más amplia, porque vuestra ofrenda anula a mis ojos santísimos todos los desfallecimientos. No puedo trataros con rigor, justo a vosotros que continuáis la obra de mi verbo, más allá del aspecto severo de vuestra misión, que a los ojos humanos puede mostrarse como rigor divino, está la dulzura infinita, lista para volcarse sobre vosotros como la ola sobre la orilla. Está el amor que os ama, está Dios con toda su caridad, su dulzura, su paciencia y su compasión. Responded a mi bendición bendiciéndome, y que entre el cielo y la tierra haya un recíproco cambio de amorosos arrebatos para tener unida esta tierra infeliz, que no quiere ser de Dios y de su Cristo, al Creador que la socorre, aunque no merezca ser socorrida. Tejed una red de amor para prender con ella las almas desviadas y llevarlas a la luz. Apresadlas con esa red hecha de vuestros arrebatos, unidos a los de Dios. Haced que el mundo se acuerde de que Dios existe, viéndole brillar en vosotros, en todos vuestros actos. Y sed felices pensando en vuestro futuro. Tras tantas tinieblas, cuánta luz os espera. Tras tanto dolor, cuánto gozo. Vuestro día eterno será más alegre que un sol al surgir. Pensando en ese día, olvidaos del horror actual, en el que se agitan Satanás y sus siervos, llevados por el odio a Dios y a sus hijos. Os bendigo. Creía que era Jesús, en cambio es el Padre Eterno. 30 de julio de 1944, 16 horas. Ahora que me he repuesto un poco, escribo lo que ya desde ayer por la noche debía escribir. Estaba haciendo la hora de la dolorosa, que no había podido hacer el viernes por la noche, y contemplando a Jesús, tendido sobre la marmórea piedra de la unción, a su lado, la madre besaba llorando las manos traspasadas por los clavos. Entonces noté que el rostro de ese Jesús que acababa de morir, que acababa de ser depositado sobre esa piedra, era más parecido, por lo enjuto y bello, al rostro del Jesús vivo que al que se había visto camino al Calvario o en la cruz, o al que aparece en el Santo Sudario. Solo algo más viejo y cansado, pero delgado y noble como siempre. Entonces me pregunté por qué. Jesús me respondió: camino del Calvario estaba sofocado por el calor, tumefacto, con las venas hinchadas por la fiebre y el cansancio. La retención de urea, sucesiva a la atroz flagelación, provocaba una naciente hinchazón. Todo eso aumentó sobre la cruz. Después de la muerte, cuando ya había cesado el espasmo y el cuerpo se había vaciado en parte de sus líquidos, sea naturalmente, sea por el lanzazo, el rostro se afiló repentinamente. También el llanto materno fue una verdadera ablución que sirvió para dar a mi rostro un aspecto más semejante al habitual. Pero en el Santo Sudario aparece el rostro de una persona que ha muerto desde hace varias horas, es decir, que ya ha comenzado el consabido proceso edematoso, que es tanto mayor en el que fue asesinado mediante torturas como las que yo sufrí. Se trata de los exudados que se filtran a través de las membranas serosas y que llevan a decir que el muerto aparece como cuando estaba vivo, en la enorme paz que la muerte extiende aún sobre los rostros más torturados. Además, tienes que considerar que la efigie aparece en una tela y está fijada en ella por un proceso de aromas y de sales naturales.
Ya sabes que en una tela cualquier mancha tiende a dilatarse, pero en realidad, en la mañana de la resurrección, es decir, cuando ya dejé de estar cubierto por el santo sudario, los rasgos de mi rostro se veían hinchados de ese modo. La vida volvió al viviente, pero durante esas 40 horas estuve muerto absolutamente, y por lo tanto, nada me diferenció de cualquier hombre atrapado por la muerte. Por lo tanto, el cuerpo siguió las reglas comunes en todo cuerpo muerto, especialmente si la causa son las múltiples heridas, pero no se descompuso debido a la rápida resurrección. Yo, víctima, he querido aniquilarme también en este aspecto. Toda descomposición comienza con la hinchazón. Digo esto para que lo sepa quien todavía tiene dudas acerca de la autenticidad de mi muerte. Estoy segura de que esas fueron sus palabras, porque ahora me las acabo de repetir, dado que, habiendo pasado varias horas, yo temía no escribirlas exactamente. 31 de julio de 1944. Mateo 8, 22. De repente, mientras estoy haciendo mis ofrendas cotidianas y por lo tanto aún no he abierto ningún libro, me habla Jesús. Su voz resuena en mí de modo claro y repentino, mientras va repitiendo el versículo y haciéndome comprender que se trata de la lección de hoy. Por lo tanto, dice Jesús, deja que los muertos entierren a sus muertos. Los muertos de los muertos son las preocupaciones vanas, los cuidados del mundo, los afectos terrenos. Los vivos no deben ocuparse de estas cosas. Esto es lo que me dice inmediatamente. Luego prosigue. Llamo muertos a los que, por no haberse entregado por completo a la vida, se vuelven pesados y lentos, fríos e inertes como cuerpos muertos o a punto de morir. Muertos no son únicamente los grandes muertos en los que no hay huella alguna de vida, o sea, los que pertenecen a Satanás debido a sus culpas. También son muertos los que, a causa de su tibieza, de su apatía, no sienten el impulso hacia el bien. Esos son como piedras que permanecen apoyadas en el suelo, que no están ocultas en las entrañas de la tierra. Pero, aunque no esté enterrada, una piedra no se mueve por sí misma. Para que pueda desplazarse se necesita un pie que la haga rodar, una mano que la arroje. Esas almas que yo llamaría embriones de alma, porque su apatía las ha atrofiado hasta convertirlas en insignificantes almas, sumamente débiles y sumamente gráciles, son iguales a estas piedras. A veces mi mano las recoge misericordiosamente y las arroja, para ver si nace en ellas el deseo de movimiento. Mas ellas no se mueven más que por la fuerza de mi impulso, y luego vuelven a su inmovilidad. Mis amigos las empujan, arrastrándolas hacia lo alto por medio de sus penitencias, sus ejemplos, sus palabras, mas tan pronto como las abandonan a sí mismas, aún sin caer en el mismo lugar que antes, se detienen en lo bajo. Son piedras pegadas como ostras al escollo de la vida, como musgos al tronco de la humanidad. Viven para esas pocas cosas que pasan tan veloces como un relámpago de verano. Yo las llamo, yo les hago una señal y les digo, venid, seguidme. Mas no saben hacerlo. Seguidme significa convertir en una cosa secundaria la vida y lo humano, para hacer de Dios y del Espíritu lo principal, y ellas no saben hacerlo, y no saben porque no quieren. Yo os digo a ti y a mis fieles discípulos, dejad que los muertos entierren a sus muertos. Vosotros seguidme y pasad por sobre todo lo que no sea de Dios. Seguidme desatendiendo toda voz que no sea la mía. Seguidme, despreocupándoos de todo lo que no sé hacer lo que os pido. Mis auténticos secuaces deben ser más libres que los zorros y los pájaros. No deben estar ligados a las cosas del mundo, ni siquiera al nido, ni siquiera a la cueva. Deben evitar todo apego que sea un obstáculo para seguirme, porque yo no condeno el santo afecto por la casa natal. También yo lo sentí. Pero, veis, supe separarme de la casa y de la madre para cumplir la voluntad de Dios. Amadlo todo santamente en Dios. Comenzad desde la tierra a amar como amaríais en el cielo, es decir, dad a todo lo que amáis, parientes, amigos, los auxilios que aconseja la caridad, mas no ese tipo de afecto absoluto que os impida amarme más que a ellos. Les amáis más que a mí cuando, en condición de tener que elegir entre hacer algo grato a Dios o a ellos,
preferís contentarles en lugar de contentarme. Oh dilectos míos, caminad mirando el rostro de vuestro Jesús, mirándolo como lo más hermoso, lo que merece todas las miradas. Que todas las demás cosas y todos los demás seres sean mirados a través de mí. Oh, qué puras y santas se volverían todas vuestras inclinaciones si todo lo que hacéis o decís o amáis lo tamizarais con la criba del amor por mí. Quedarían despojados de todo egoísmo, serían más ligeras pero mucho más preciosas a la perfección, y se transformarían en motivo de bien para vosotros y para los que amáis. Esto es lo que quiero decirte, pequeño Juan, que yo quiero que vengas sin que ninguna atadura retarde tu vuelo. Álzate por encima de todo terreno. Hay tanto cielo para ti. Los zorros tienen sus cuevas y los pájaros sus nidos. El Hijo del Hombre no tiene dónde apoyar la cabeza. En cambio, el pequeño Juan tiene una almohada y un nido, el corazón y el pecho de su Jesús, mas debe poseer solo eso. Deja de lado todo lo que no sea tu maestro y de tu maestro. Hay tantos muertos que pueden ocuparse de los muertos. Sé una viva y ocúpate únicamente de Jesús vida. Ven y descansa.